de Dios. O yo leo para ustedes en Génesis 18:25. Quiero continuar, hermanos, con el estudio que empecé el miércoles pasado sobre los juicios. El pasado miércoles hablamos de la ira de Dios. Y hoy quiero hablar, hermanos, sobre los juicios de Dios. Y vamos a poder ver, hermanos, a través de este estudio, cómo se va realizando, hermanos, cronológicamente, según el reloj de Dios, cómo la historia, hermanos, se va desarrollando a través de estos juicios, cómo se va desarrollando la historia. Así es que cuando escuchemos cosas en noticias y en las redes sociales, pues cuando tenemos comprensión, hermanos, de lo que la Biblia nos enseña, pues eso nos dará, hermanos, fe, nos dará esperanza, nos ayudará a que confiemos y esperemos en Dios, que Dios tiene control de todas las cosas y que, como dice su palabra, hermanos, que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Se va a cumplir todo lo dicho por Jesucristo. Así es que nosotros somos llamados a estar preparados para que todas estas cosas no nos sorprendan. Mire que Pedro nos habla de esa parte de que no nos sorprendamos cuando vienen circunstancias difíciles. No nos sorprendamos. Tampoco conforme van sucediendo las cosas en la historia de la humanidad. No nos sorprendamos, hermanos. Hoy el mundo está viviendo, una pandemia mundial. Estamos viviendo ahora este caos, hermano, en diferentes ciudades, en diferentes estados, con estas supuestas manifestaciones. Y uno puede notar el odio, hermanos, que hay en el corazón de las personas. No nos sorprendamos. Son cosas que van a suceder. Y todo esto, hermanos, va a ir en aumento. Todo esto, hermano, va a ir empeorando. Por eso nosotros, pues, debemos de refugiarnos en el Señor. Dice entonces Génesis 18:25, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Son palabras, hermanos, de Abraham cuando está intercediendo por aquellas ciudades, Sodoma, Gomorra, las otras dos ciudades. Y él mismo le dice, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Nosotros podemos afirmarlo y decir, sí, el Señor es justo. Y como leímos en el Salmo 9, su justicia permanece para siempre. Amén. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, nadie va a escapar del juicio, porque el juicio es para todos. Mire que la palabra del Señor nos dice en el libro de Romanos, el capítulo 2, verso 15, mostrando las obras de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces Pablo, hermanos, está hablando de la conciencia, quien nos defiende o nos acusa según nuestros hechos. Amén. Así es que cada que nosotros vamos a obrar de una manera, sea mala o sea buena, la conciencia, hermanos, está allí en nuestras vidas para defendernos o acusarnos. Amén. Por eso hay personas que se hacen la pregunta, ¿y qué de aquel que nunca escuche el evangelio? ¿Cómo Dios usará de justicia para juzgarlo si nunca escuchó el evangelio? Pues la respuesta es Romanos 2:15 y 16. La conciencia, hermanos, ahí sí toda persona tiene conciencia. Y toda persona cuando va a obrar mal, la conciencia, hermano, comienza a acusarlo.
comienza ese palpitar del corazón a acelerarse cuando vamos a hacer el mal. Pero cuando vamos a obrar bien, también sentimos, hermano, que la conciencia nos defiende, porque la conciencia, hermanos, nos está aprobando lo que estamos haciendo y allí se siente una gran satisfacción. Entonces, cuando alguien le pregunte y que el que no escuche el evangelio, ¿cómo lo va a juzgar Dios? Romanos 2, 15 y 16, la conciencia. Amén. Y dice ahí que en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Amén. Yo me pregunto, hermanos, ¿cuántos secretos tenemos? Usted y yo nos podemos ver hoy y nos podemos ver bien. Por fuera nos vemos bien. Pero, ¿y qué de los secretos? ¿Qué secretos estamos ocultando o estamos guardando? Ante los ojos de Dios, hermano, la Biblia nos dice que estamos al desnudo. Dios lo sabe absolutamente todo, lo conoce absolutamente todo. Por eso Él, que es el juez de la tierra, del universo, hermanos, es el que podrá obrar justamente. Porque mire que muchas veces nosotros no juzgamos rectamente porque no conocemos el todo del hombre, pero Dios sí lo conoce todo. Por eso ante Él, hermano, no va a haber nada oculto, no va a haber secretos. Él los conoce absolutamente todo. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor en palabras, hermanos, de Jesucristo. Juan 12:48 dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. En otras palabras, cuando yo escucho el evangelio de Jesucristo, yo me hago responsable ante Dios. Por eso mire que el Señor, hermanos, manda a la iglesia ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mire que Dios no manda a la iglesia a convencer a las personas, no. Dice, ir y predicar. Nuestra labor, hermanos, es hablarle de Cristo. Amén. Y la persona es la que toma la decisión, si acepta el mensaje o lo rechaza. Pero si la persona rechaza el mensaje, hermanos, entonces la palabra que rechazó es la que le va a juzgar en el último día, en el día postrero, dice Jesucristo. Por eso, hermanos, nosotros hemos tenido la experiencia de que cuando escuchamos por primera vez el evangelio, ya no fuimos los mismos. Ya no. Había algo dentro de nosotros, algo que nos estaba como persiguiendo, como recordando. Y que a veces nosotros nos queríamos hacer que eso no era con nosotros. Por dentro sentíamos algo. Fue algo distinto. Y por eso la persona ya no es la misma. Hasta que no da el paso de fe, entrega su vida al Señor y vive para el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso, si algún amigo, alguien que me está escuchando y no ha entregado su vida al Señor, pero ya ha escuchado muchas veces el mensaje del Señor, te haces responsable, amigo. Ya eres responsable por lo que has escuchado. No podrás decirle el día que te presentes ante el Señor, nadie me dijo, yo no escuché. Porque si has escuchado, ya eres responsable. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, nosotros que hemos recibido el mensaje, hemos entregado nuestras vidas al Señor, somos responsables. A mayor conocimiento de la palabra, mayor responsabilidad ante el Señor. Por eso la iglesia es llamada a dar buen testimonio. Gloria a Dios. Bien, de la mejor manera, hermanos, para nuestro Dios. Aleluya. La Biblia dice en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así es, hermano, todo lo ha establecido. La Biblia nos dice entonces que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 10:31. Y por supuesto,
hermanos, habla de juicio. Se habla de algo serio. Como cuando nosotros tenemos corte, ¿verdad? Por alguna razón y tengo que presentarme delante de un juez. Depende, hermano, del delito. Entonces es la preocupación a medida que se acerca el día de la corte. Yo recuerdo en una ocasión, trabajaba con una persona, hermanos, con un americano, que él decía ser cristiano, pero pues su comportamiento decía lo contrario. En una ocasión, un policía lo detuvo, le dio ticket, le dieron corte, y el día de la corte estaba nervioso el hombre. Ese día se buscó sus mejores ropas, iba de traje, de corbata, y él decía, estoy nervioso porque me voy a presentar delante de alguien que va a tomar una decisión. Entonces, si lo hacemos, hermanos, delante de un hombre, imagínese el día que se está delante del juez del universo, aleluya. Por eso, preparémonos. Amén, gloria al Señor. La Biblia nos habla entonces, hermanos, de que Jesús es el juez. Gloria al Señor. Dice la Biblia en Juan 5:22, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Amén. Entonces, él, hermanos, y hay muchos otros versículos que nos indican que es el Señor, el juez, el que obrará con justicia. Aleluya. Bendito es nuestro Dios. Amén. Hablando entonces, hermanos, de los juicios, hay creencias erróneas o ideas erróneas de algunos que dicen que habrá un día general de juicio. Es decir, que solo habrá un juicio para todos, buenos y malos, todos juntos en el mismo juicio. Pero bíblicamente nos vamos a dar cuenta que hay más juicios, hermanos. Y nos vamos a dar cuenta cuál es el juicio para los creyentes, el juicio para los impíos. Nos vamos a dar cuenta bíblicamente cómo y cuándo sucederán esas cosas. Amén. También es importante saber, hermanos, que el día del juicio, el juicio será individual. No será por pareja ni por familia. Cada uno individualmente, así como la salvación es individual, lo mismo el día, hermano, en que nos presentemos delante del Señor, lo haremos individualmente. Hay quienes, hermano, no se entregan al Señor, no oran a Dios porque están atendidos a la oración de la mamá, del papá, que al cabo ellos oran por mí. Acuérdate que un día no va a estar mamá ni papá. Tú solito te vas a presentar delante del juez. Por eso prepárate. Aleluya. Gloria al Señor. La Biblia entonces, hermanos, y según algunos estudiosos, hablan de 7 juicios, otros hablan de 5 juicios. Y por supuesto, hermanos, hay mucho más juicios que estos, pero estos son los juicios principales que la Biblia nos enseña. Amén. Recordarles, hermanos, que el Antiguo Testamento nos habla de juicios temporales y terrenales. El Nuevo Testamento nos habla de juicios que afectan la eternidad. Amén. Por eso es de suma importancia, hermanos, que aprendamos referente a este tema. Entonces, los 5 juicios, hermanos, de los que yo les voy a enseñar, es primero el juicio del creyente, segundo, el juicio de las naciones, tercero, el juicio de la nación de Israel, cuarto, el juicio del trono blanco, que este será el juicio para los pecadores, y quinto, el juicio de Satanás y los ángeles caídos. Con la ayuda del Señor vamos a estar desarrollando entonces este tema, hermanos,
que no sé si nos dará para otro miércoles o 2 miércoles más, pero para que tengamos bien claro cómo se va desarrollando esta historia bíblica. Gloria al Señor. Entonces, el juicio de los creyentes. Primeramente, hermanos, hay 3 aspectos del juicio de los creyentes. Primeramente, hermanos, está la salvación. ¿Cómo así que la salvación fue un juicio? Por supuesto. Tuvo que alguien pagar un precio, hermanos, por nuestra salvación. Tuvo alguien que ir a juicio por nosotros. Amén. Y eso se obró, hermanos, en la cruz. Cuando Jesucristo llevó nuestros pecados en la cruz. E Isaías dice que por esa llaga hemos sido sanados, hemos sido salvados. Dice la palabra del Señor en Juan 12, 31 y 32. Ahora es el juicio de este mundo, dice Jesús. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Amén. Y sabemos, hermano, que Jesucristo venció a la muerte, venció al pecado, venció a los demonios. Al tercer día se levantó con autoridad y poder, ascendió a los cielos. Y dice, hermanos, que a todos atraeré a mí mismo. Amén. Gloria al Señor. Entonces la cruz, hermanos, fue el juicio por los pecados. Amén. Por todos los pecados del mundo. Gloria al Señor. El Señor tomó, hermanos, nuestro lugar. La Biblia habla de la sustitución, que alguien toma el lugar nuestro. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Tomó el lugar que nosotros deberíamos de haber tomado. Nosotros deberíamos de haber ido a la cruz, pero Él fue el que tomó ese lugar. Aleluya. Gloria al Señor. Por eso, hermanos, Él es nuestro Salvador y nuestro Redentor. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Por lo tanto, habiendo sido, hermanos, juzgados o enjuiciados en la cruz, por esa razón, todo aquel, hermanos, que le ha entregado su vida al Señor, que ha creído en su sacrificio, que ha creído que Él derramó su sangre para los pecados, aquella persona que se ha arrepentido, hermano, entonces estas personas ya no enfrentarán los otros juicios. Qué interesante, hermanos, y qué bendición. Vale la pena vivir para Cristo, entregarle nuestra vida al Señor. Amén. Qué gran privilegio. Yo me siento, hermano, privilegiado, porque siendo nada, no merecerme, hermano, más que la condenación, Él tuvo misericordia. Su gracia me alcanzó, su gracia me perdonó, su gracia me levantó. Por eso nos debe de llenar de gratitud. Nos debe, hermanos, de llenar de satisfacción el saber que Él puso la mirada en nosotros. Aleluya. Primera de Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el juicio del creyente, hermanos, se pagó ahí en esa cruz. Por eso la Biblia habla de la justificación. Somos justificados por medio de Jesucristo. Aleluya. Gloria al Señor. El segundo aspecto, hermanos, del juicio del creyente es la disciplina. La disciplina nos lleva, hermanos, a lo que se conoce en teología como la santificación.
justificación, el proceso de santificarnos, el proceso de cambiar, de ser mejor para el Señor. Por eso, quien siga al Señor, quien entre en el camino del Señor, no puede ser la misma persona. Hay un avance, un desarrollo, un proceso. Amén. La Biblia entonces, hermanos, para resumir la obra de salvación, la resume en 3. Y es la justificación, que ya la obró el Señor en la cruz. Estamos hoy en el proceso de la santificación. Y la tercera etapa será la glorificación, el día en que estemos con el Señor por toda la eternidad. Amén. Entonces, hermanos, este segundo aspecto de la disciplina, amén, tiene que ver, hermanos, con nosotros como creyentes. Primera de Pedro 4:17. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Del verso 18 dice, si el justo con dificultad se salva. Amén. Entonces, aquí Pedro nos está hablando, hermanos, de un juicio que comienza por la casa de Dios, comienza por el creyente. Comienza por nosotros. Ese juicio, hermanos, porque nosotros miramos todos los juicios como un castigo. No, no es un castigo. Es una evaluación de Dios. Entonces, hermanos, este juicio del que habla y que comienza con la casa de Dios, el Señor está hablando de la disciplina. Amén. La disciplina que el Señor ejerce en sus hijos. La Biblia, hermanos, también nos enseña, según el apóstol Pablo, 1 Corintios 11, 31 y 32. Dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, muchos hermanos, por no decir todos, necesitamos la disciplina de Dios. Ha sucedido en ocasiones que nos estamos desviando, que de pronto estamos haciendo cosas que a Dios no le agradan. Dios interviene y en muchas ocasiones con disciplinas. Es interesante, hermanos, que Dios va disciplinando poco a poco. Ha llegado, hermano, a punto donde el Señor disciplina fuertemente a algún creyente que ha llegado hasta caer enfermo. Y uno ha escuchado testimonios y aún testimonios bíblicos. Pero entonces la intención de Dios, hermanos, de disciplinar es para que no seamos condenados con el mundo. ¡Qué bueno es Dios! Amén. Amén. ¡Qué bueno es el Señor! Por eso, hermanos, cuando Dios disciplina, dele gracias a Dios. La Biblia dice en Hebreos 12, el verso 5 en adelante, dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Claro, hermanos, cuando Dios reprende o disciplina, duele muchas veces. Duele. Pero entonces es algo que nos va a beneficiar. Por eso dice, no desmayes cuando eres reprendido por el Señor. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Qué es un azote, hermanos? ¿Se acuerdan de los azotes, de los cintarazos que nos daban los papás? Cuando eres azotado, dice, y
y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Hoy decimos gracias a Dios por esos cintarazos, por eso que mi papá o mi mamá, esa disciplina que ejerció en mí. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Está hablando de los padres. Pero hablando del Señor, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Ahí está el proceso de la santificación. Dios nos disciplina, hermanos, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así es que gracias a Dios por sus disciplinas. Después se verá el fruto, hermanos. Después se verá, hermanos, el cambio de esa disciplina que recibimos de Dios. Amén. Número 3, tercer aspecto del juicio del creyente, son las recompensas. Y esto ya lo tratamos, hermanos, en otro tiempo, acerca de las coronas que recibiremos. Pero entonces, algo interesante para recalcar es que 2 Corintios 5:10 dice que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Es el tribunal de la corte de Cristo. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y 1 Corintios 3:10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces el Señor está hablando, hermanos, del servicio que hacemos para el Señor. ¿Cuál es la intención con la que nosotros le servimos? Amén. Mire que el apóstol, hermanos, evalúa, o el Señor más bien evaluará nuestros servicios y lo comparará con el oro, con la plata y con las piedras preciosas. Sabemos, hermanos, que cada uno de estos metales o cada uno de estas, ¿cómo se les dice? Piedras preciosas, el oro, la plata o las piedras preciosas, a mayor fuego, mayor brillantez. Relucen más. A mayor fuego, hermanos, se quema la escoria. Y más puro es el oro, la plata o las piedras preciosas. Es decir, resisten el fuego, la evaluación de Dios. Podríamos decir entonces que estos son, hermanos, los que sirven al Señor de todo corazón, con el único interés de darle gloria al Señor, de agradar al Señor. Amén. Pero entonces está el otro grupo, hermanos. Aquel que le sirve al Señor con otras intenciones.
El apóstol lo compara con la madera, el heno y la hojarasca, que cuando se ponen en el fuego se queman, hermano, y todo queda en ruinas. Estos serían aquellos que le sirven al Señor con otros fines, con otros intereses. No que Él se lleve la gloria, sino que la persona que sirve quiere llevarse la gloria. Quiere que siempre lo halaguen, quiere que siempre le digan qué buen trabajo, qué buena prédica, qué bien tocas, cantas, qué bien le sirves al Señor. Y de pronto para que le levanten el ego. Hay quienes le sirven al Señor, hermanos, egoístamente, buscando su propia fama, su propio bien, su propia gloria. Eso, hermanos, se declarará en ese día, en este tercer aspecto del juicio del creyente. Allí se mirará, hermanos, el servicio, con qué intención, con qué actitud lo hicimos, para agradar a Dios o para agradar al hombre. Por lo tanto, sirvámosle al Señor de la mejor manera. Escuche bien, hermanos, sírvale al Señor. Amén. Gloria a Dios. Porque Él, hermanos, nos recompensará. Amén. Dice segunda de Juan 8, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Amén. Entonces está hablando de ese autoexamen, el mismo que Pablo nos manda, hermanos. Examinaos a vosotros mismos. Gloria al Señor. Primera de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Gloria al Señor. Así es que sirvámosle al Señor Todopoderoso. Aleluya. Y ya hablamos, hermanos, entonces de esas recompensas. Está la corona de gozo, la corona de justicia, la corona de vida, la corona de gloria, de las que ya tratamos este tema. Entonces, esos son los tres aspectos, hermanos, del juicio del creyente. Amén. Gloria al Señor, que son la salvación, la disciplina y las recompensas. El siguiente juicio es el juicio de las naciones gentiles. Esto lo encontramos en Mateo 25:31. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Amén. Gloria al Señor. Este evento, hermanos, o este juicio se hará previo a el milenio. Es decir, el juicio de las naciones se llevará a cabo, hermanos, cuando la gran tribulación termine y ya antes del comienzo del reino milenial. Allí es donde el Señor, hermanos, obrará un juicio, juzgará a aquellos que han salido o que salieron de esa tribulación. En este juicio, hermanos, estará con los ángeles y con su pueblo, con su iglesia. ¡Qué bendición, hermanos! Aleluya, gloria a Dios. Entonces, hermanos, dice también en el verso 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Así es que, hermanos, el infierno
fue creado, hermanos, o existe por los demonios, por Satanás y los ángeles. Pero por supuesto, aquel que no obedece, aquel que no acepta el mensaje, tristemente, hermanos, terminará condenándose. La Biblia entonces, hermanos, deja en claro que todo pecado es conocido por Dios y por lo tanto todo pecado será castigado. La Biblia dice en Números 32:23, saber que vuestro pecado os alcanzará. Amén. Tarde o temprano, hermanos, si practica el pecado un creyente, el pecado te va a alcanzar y te va a destruir. Por eso, hermanos, tratemos con la ayuda del Señor, guardarnos para Él y vivir para el Señor. Amén. Entonces, este juicio, hermanos, será para aquellos que salgan de esa etapa o ese periodo de la gran tribulación. Les adelanto entonces, hermanos, que la gran tribulación es el juicio para Israel, del que hablaremos para el próximo miércoles. Pero entonces, saliendo, hermanos, de la gran tribulación, el Señor obrará este juicio o hará este juicio contra las naciones. Ahí el Señor, hermanos, compara al impío o a la oveja y a la cabra. Y mire que hay diferencia entre estos dos animales. En el antiguo cercano oriente, las ovejas y los cabritos muchas veces se criaban juntos. Pero mire que hay diferencias entre cómo es una oveja y cómo es un cabrito. Las ovejas son criaturas dóciles y tiernas. Amén. Las ovejas son dependientes. Pero los cabritos, hermano, o las cabras, el comportamiento de las cabras son rebeldes, revoltosos. Y fácilmente una cabra puede alterar a una oveja. Amén. Entonces, mientras que una se alimenta de buenos pastos, otra no lo hace de esa misma manera. Mientras que la oveja es obediente, es sumisa, la cabra no lo es. La cabra desobedece y es rebelde. Por eso el Señor hace esa comparación. Amén. Yo me pregunto, ¿eres dócil? ¿Eres sumiso a la palabra de Dios? ¿O cómo te comportas? ¿Cómo te defines, hermano? ¿Cómo me defino yo? ¿Como oveja o como cabra? Porque el Señor hace una diferencia. Amén. El Señor, hermano, nos habla de que a unos apartará a la derecha y a otros a la izquierda. Amén. Esto tiene un significado, hermano, muy precioso. Cuando habla de que las ovejas, en este caso los creyentes, serán apartados hacia la derecha. La derecha, hermanos, significa el lugar de favor y bendición. Cuando el Señor habla de que unas serán apartadas a la derecha, está hablando que van a ser favorecidas, salvas, que van a ser, hermanos, bendecidas. Amén. Y cuando se habla de que los cabritos, los incrédulos o los rebeldes serán puestos a la izquierda es el lugar de desaprobación y rechazo. Amén. ¿Hacia cuál lado quieres que te aparte el Señor? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Entonces, el lugar, hermano, la mano derecha es el lugar de bendición. La Biblia nos habla cuando Jacob estaba a punto de morir y estaba para bendecir a los dos nietos, a los hijos de José, que eran Efraín y Manasés. Tuvo la precaución de colocar la mano derecha
sobre el que recibiría la herencia, es decir, la bendición. Amén. Esa era para el hijo mayor. Manasés fue colocado a la derecha de Jacob y Efraín a la izquierda. Pero cuando llegó el momento de la bendición, Jacob cruzó las manos de tal modo que la derecha estuviera sobre la cabeza de Efraín en lugar de la de Manasés. José, hermanos, que era el padre de esos dos muchachos, le dijo a su papá que se había equivocado. ¿Por qué cruzaste las manos si la derecha es para el mayor? Pero Jacob las cruzó, hermanos, otorgándole la bendición, el favor a Efraín y no a Manasés. Entonces, es interesante, hermanos, que tanto ovejas como cabritos tienen un significado muy importante, y la mano derecha y la mano izquierda de las que habla el Señor también es de suma importancia. Amén. Aunque aquí se habla entonces del juicio a las naciones, hermanos, pero es aplicable también para nuestros días. Es lamentable y triste, hermanos, que así como el Señor habla de que juntamente crece el trigo y la cizaña, que aparentemente son muy parecidos, pero al final, el día de la cosecha, es que se distinguirá, hermanos, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. También, hermanos, en nuestros días, dentro del rebaño, hermanos, hay ovejas, pero también hay cabritos. Hay ovejas dóciles que se someten, que tratan de obedecer a Dios, seguirle como el Señor dice, pero también están los que no se quieren sujetar, no les gusta sujetarse, no les gusta obedecer. Y mire que hasta el cabrito trata de invitar a la oveja a seguir su camino. Guardémonos, hermanos, y cuidémonos para el Señor. Amén. Porque al final, hermanos, llegará ese momento que el Señor hará. El Señor hará, hermanos, ese juicio. Amén. Y hará a unos a la derecha y a otros a la izquierda. Guardémonos entonces para nuestro Dios, hermanos. Gloria a Dios. Y pidámosle al Señor que el Señor nos ayude. Aleluya. Porque Él pronto vendrá. Amén. Y esto, hermanos, terminará. Y un día se estará en la eternidad. Pero hay dos lugares, hermanos, para pasar la eternidad. Preparémonos, porque todos seguro, hermanos, queremos ir al cielo, pero al cielo no vamos a poder entrar de cualquier manera. Por lo tanto, este tema, hermanos, nos lleva a la reflexión, a la preparación de cómo está mi vida delante del Señor. ¿Cómo está mi vida, hermanos? ¿Cómo me comporto? ¿Qué cosas hago? ¿Qué cosas digo? ¿Qué cosas veo? ¿Qué cosas oigo? Por lo tanto, hermanos, mirando el tema de los juicios, se aprecia, hermanos, la salvación. Aleluya. Se aprecia esta obra que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Vamos, hermanos, a cantar y terminar este culto recordando la obra de Dios en nuestras vidas. Cada que pienso, hermanos, que yo no merecía la salvación y ninguno de nosotros, eso me quebranta, hermanos, quebranta mi corazón, porque me lleva a recordar lo que era, lo que hacía, las prácticas que hacía, cómo el Señor me rescató, me sacó de allá y me ha dado una vida abundante. Por lo tanto, a través de este canto, hermanos, dele gracias a Dios por la salvación. Dele gracias a Dios por la obra que Él ha hecho.